Gracias a Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, y a Penile Ramírez, periodista de Univisión, que están aquí esta mañana para conversar y para hablar del caso Genaro García Luna. Univisión Investiga y con la cabeza de Gerardo han investigado muy ampliamente a este personaje que hoy, está en esta nueva circunstancia. Gerardo, gracias por estar aquí, muy bienvenido. Gracias por la invitación, Carmen. Al contrario, Penilei, gracias, buenos días. Muy buenos días, Carmen. Saludos para ti, a Gerardo y a toda la audiencia. Gracias a los dos. Bueno, ustedes han hecho trabajos muy, muy importantes al respecto y por lo pronto, estamos frente a esta nueva circunstancia donde Genaro García Luna, está siendo ya también investigado en México. Se ha anunciado que en México se han congelado cuentas, dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se han congelado cuentas en México suyas y de familiares. Y ustedes, Gerardo, han hecho una tarea muy importante sobre el patrimonio de Genaro García Luna, el personaje por sí mismo. ¿Qué dirías esta mañana cuando estamos en esta nueva circunstancia, Gerardo? Mira, Carmen, lo primero que creo que hay que resaltar es que yo tengo la impresión de que la noticia del encauzamiento de García Luna ha merecido más la atención por el lado de los sobornos, que en el fondo no son una novedad, porque ya se habían revelado algunas cosas, y no por el otro aspecto que sí es el más sorprendente, que son los cargos de narcotráfico. Directamente, sí. A Luna se le acusa de una cosa muy grave, que es de introducir droga a Estados Unidos desde el 2001, o sea, de hace más de casi 20 años. En el caso de los sobornos, pues el gobierno de Estados Unidos ya había mostrado algunas de las cartas al permitir que uno de sus testigos hablara en el juicio de Guzmán. Hay que aclarar que esa declaración, que la del rey Zambada, no es producto de un interrogatorio de la fiscalía, sino de la defensa. Eso creo que es el primer aspecto que se debe destacar, porque he visto que tanto en Estados Unidos como en México la nota se ha concentrado en la parte de los sobornos, nada más, y no del narcotráfico. Tienes toda la razón, Gerardo, totalmente de acuerdo contigo, porque se le está acusando, como dices, de introducir cocaína en Estados Unidos. Es decir, estamos frente a un personaje que habría estado siendo partícipe de la propia operación del narcotráfico, no solo, como dices, perdón que lo reitere, pero es la nota más fuerte que estás aquí diciendo, no solamente recibir mordidas o sobornos, sino formar parte del propio cártel, al final de cuentas, desde las propias instancias del Estado. Exacto, y lo otro interesante es que a propósito de esta declaración del rey Zambada, se dijo que el gobierno de López Obrador investigaría todo lo relacionado con García Luna. Lo curioso es que unos minutos después de que Zambada, en esa audiencia del juicio del Chapo Guzmán, explica las cantidades millonarias que le entregaban a García Luna, el abogado de Guzmán le pregunta por un tal Ragino. Este señor, el abogado del Chapo, tenía problemas y él se burlaba de sí mismo al pronunciar los nombres en español, y aparentemente se trataba de un Regino. Y entonces él le dice, ¿quién era Regino? Y le responde este señor, que era el secretario del gobierno cuando López Obrador era secretario de Estado del gobierno en México. Y le pregunta que para qué le iban a pagar. Entonces, porque él estaba sonando como un candidato para la Secretaría de Seguridad. ¿Y cuánto le pagaban? Dijo, le pagamos varios millones de dólares. Es curioso porque la página que se va a investigar es la de la transcripción anterior, que es la que se habla de García Luna. Habría que preguntarse qué va a pasar con esta página. Se va a investigar, no entendí bien, Gerardo, ¿se va a investigar una página de los expedientes, pero no otra que corrige el nombre Regino? Sí, se va a investigar a García Luna por lo que dijo Zambada en esta audiencia, pero es que minutos después, en esa misma audiencia, el propio Zambada habla de un pago a un señor Regino para garantizar que iban a tener ellos protección si llegaba a ser nombrado secretario de Seguridad. Esa parte yo no he escuchado que también la vayan a investigar, así como van a investigar a García Luna,
a pesar de que el testimonio viene del mismo testigo del gobierno de Estados Unidos en el juicio al Chapo Guzmán. Un apunte importante porque efectivamente no se está hablando del nombre de Gabriel Regino en México, no se ha mencionado por parte de las autoridades el nombre en cuestión, no se ha dicho que se han congelado cuentas de él, sino de García Luna, así que hay que dejar ahí puesto el ojo en lo que estás mencionando y en todo caso preguntar a las autoridades mexicanas si lo tienen en el radar. No está tampoco mencionado por el... muy importante. Sí, no está mencionado... No sale el nombre completo de Regino, solamente aparece Regino allí, por eso no estoy asumiendo que sea él. No, derivamos del asunto por las dificultades del lenguaje y derivamos del asunto de que Gabriel Regino fue funcionario del gobierno de López Obrador cuando era jefe de gobierno en el área de seguridad y bueno, podría ser o podría no serlo, pero ahí queda en el contexto y tampoco se puede pasar de largo la mención. Exacto, de acuerdo. Penilei, bueno, pues estamos con este personaje. ¿Cuántas cosas han publicado ustedes de García Luna en los últimos años? Uy, bastante. Lo más reciente que publicamos fue ese reportaje que hicimos en marzo de este año, en el cual habíamos atado, digamos, algunas investigaciones anteriores sobre el paso de García Luna por Miami, su vida allá, con algo que fue, digamos, detonante para poder confirmar todo esto, que fue una multa de tránsito que le ponen a García Luna cuando va manejando un día en Miami, y él pone como su dirección, o sea, la dirección de residencia, una casa muy lujosa en Golden Beach, Florida, al norte de Miami, de $3 millones, y a partir de ahí pudimos amalgamar una serie de propiedades con las que él estaba relacionado, si bien no estaban a nombre de él, pero propiedades donde él había vivido, primero en esta casa muy lujosa, que tenía embarcadero propio, piscinas, una serie de lujos que además publicamos porque pudimos conseguir un video que hay incluso del interior de la casa, y posteriormente se mudó con su esposa y su hija a un penthouse igualmente lujoso en el norte de Miami, que tenía una vista espectacular. Y todo esto para contar que estaban relacionados con el reportaje que publicamos nosotros a principios de este año, que fue como si había operado una oficina secreta alterna a la Secretaría de Seguridad Pública al final del gobierno de Calderón, con personal que trabajaba directamente con García Luna porque era parte de su coordinación de asesores. Cuando nosotros publicamos todo esto, buscamos a Calderón. Él nos dijo que no tenía idea de la existencia de esta oficina y que no quería responder mayor cosa. Ahora volvimos a buscar a Calderón a partir del encauzamiento en Nueva York. Nos dijo que estaba atento a las noticias, pero que tampoco quería dar entrevistas. Y siguen abiertas muchas preguntas para la investigación mexicana. Yo sí creo que esa parte de la investigación que nosotros tocamos sobre cómo él financió esta vida en Miami, cuál era la operación que tenía de su empresa, la empresa consultora que abrió en Miami, que por una fuente que entrevistamos esta semana, sabemos ahora que daba servicios a gobiernos estatales de México, por lo menos es lo que dice esta fuente, Eduardo Guerrero. Y yo sí creo, como dice Gerardo, que falta muchísimo por investigar en México sobre las actuaciones, sobre los usos de dineros públicos, sobre cómo se tejió toda la red de relaciones de García Luna en México con personas que siguen activas y viviendo en México, ¿no? Entonces sí esperaríamos que la investigación mexicana incluya usos del poder y no solamente esto muy grave que vemos ya en el encauzamiento de Estados Unidos, que es la participación directa en el narcotráfico. Ni más ni menos, Penilei. Gerardo, bueno, aquí hay un tema central y ustedes conocen muy bien los procesos judiciales en Estados Unidos. La decisión que tome, si no es que ya la tomó García Luna, de declararse inocente o declararse culpable, pues hará toda la diferencia. Si se declara inocente como lo hizo el Chapo Guzmán, pues veremos un juicio como el que vimos y veremos a un personaje que irá a la cárcel muy probablemente por muchos años, pero también existe la posibilidad que han tomado otros personajes procesados en Estados Unidos de colaborar. Gerardo, frente a esta disyuntiva estamos. No te digo que me adivines, pero son dos escenarios y cada uno de ellos tiene implicaciones muy fuertes. No, yo creo que por ahora vamos a esperar que García Luna presente se presente como inocente, no se declare culpable y que utilice mucho sus relaciones con varios agentes de la DEA, veteranos con quienes
realizaba un tipo de consultorías a gobiernos y entidades oficiales, que ya vimos que uno de ellos, no recuerdo ahora, Vigil creo que se llama, uno de estos exagentes ya salió en su defensa, diciendo que durante el tiempo en que trabajaron juntos, él no vio nada extraño, no vio que estuviera tratando con una persona acaudalada, o al menos con los millones que proporcionalmente le adjudican en las declaraciones del testigo del gobierno. Entonces creo que sí, va a dar una batalla y paradójicamente va a utilizar al mismo gobierno de Estados Unidos para explicar que es una persona inocente, que si él fuera culpable no se vendría a Estados Unidos, etcétera. A propósito de eso, Carmen, he visto que en una columna que alguien dijo que era muy poca la droga de la que se le estaba acusando, pero creo que están confundidos, porque es que aquí hay un formato en los encauzamientos que dice, cuando acusan a un narcotraficante, dicen que importó a Estados Unidos al menos 5 kilos de cocaína. Entonces las personas creen que por 5 kilos hacer todo este escándalo, que es una cosa menor. Es un formato que puede llegar a ser de toneladas o de miles de kilos. Buena aclaración. No que sean 5 kilos. Sí. Buena aclaración, muy buena aclaración, porque efectivamente daba la impresión de que era una cantidad menor, entre comillas menor, pero digamos, esta aclaración es importantísima. Si es un formato, bueno, entonces de 5, por lo menos 5 kilos y de ahí para arriba. De ahí para arriba, así lo dice el encauzamiento del Chapo, de los Zambada, de los Central Leiva. Sí. ¿Qué les dice, Gerardo Penilei, el hecho de que García Luna llevaba pues ya varios años viviendo en Estados Unidos, entraba y salía? Hay información ya muy conocida ahora de las entradas y salidas de García Luna muy frecuentes de Estados Unidos. Él tenía una vida bastante normal ahí, por lo que se ve. Se tiene noticia también de que estaba buscando la nacionalidad estadounidense. Todo esto detona a partir de las declaraciones dije el hijo y es el hermano, del Mayo Zambada, de Jesús Zambada. Esto surge a partir del juicio del Chapo Guzmán. No había en Estados Unidos ninguna información previa para procesar a García Luna. Es bastante sorprendente, Penilei. Bueno, en primer lugar sí me parece importante con esta aclaración que hace Gerardo de los formatos, empezar diciendo que otra cosa que se ha publicado mucho en México en las últimas horas es decir que como si toda la acusación estuviera basada únicamente en esa declaración que refieres del rey Zambada. Lo que se hizo público por el Departamento de Justicia esta semana fue un indictment, es decir, una acusación formal que en los procesos legales de Estados Unidos, aquí me corregirá Gerardo, si me aprendí bien la lección, pasan por un gran jurado, es decir, no es una cosa que se sacó de la manga, digamos, dicho en términos mexicanos, la fiscalía, o que se haya hecho con prisa. Para poder tener un indictment como el que estamos viendo significa que ya el caso pasó por un gran jurado, es decir, que ya hubo una primera instancia judicial que revisa si hay mérito para que esta persona, por lo menos, sea aprendida, como ya lo vimos. Entonces, no veo yo posibilidad, por lo menos desde mi experiencia, que haya sido únicamente con el testimonio del rey Zambada. Y el segundo elemento para reforzar esto sería que la propia acusación y el boletín de prensa que divulgó el Departamento de Justicia dicen claramente que su participación directa en el narcotráfico sería desde el año 2001, cuando él dirigía la Agencia Federal de Investigaciones. Y esto es anterior a la información que comprende las declaraciones del rey Zambada. Es decir, que vamos a tener mucha más información si avanza el juicio y cuando tengamos más detalles, pero por lo que podemos ver en la parte judicial hasta ahora, no están únicamente tomando los datos de la declaración de Zambada. Y un segundo elemento para esto, ayer, para la historia que hicimos en Univisión Investiga, entrevistamos al periodista del proceso Jesús Esquivel, y él nos hablaba de un reportaje que publicó en 2012, en el que ya mencionaba de un informe de autoridades estadounidenses sobre actividades de García Luna con narcotraficantes. Y un tercer elemento es algo que también está incluido en el boletín del Departamento de Justicia, que ellos dicen, revisamos documentos financieros de García Luna y podemos decir que él había amasado una fortuna de millones de dólares en 2012 cuando se mudó a Miami. Es decir, que hay más elementos de investigación que son indicios apenas, pero que nos permiten pensar que la Fiscalía sí tiene mucha más
investigación sobre él y no se concentró únicamente en ese testimonio del juicio del Chapo. Penilei Ramírez, Gerardo Reyes, hay todo un conjunto de preguntas y de cosas que pensar sobre este tema. Les planteo lo siguiente: ¿qué les dice, Gerardo, el hecho de que este enjuiciamiento, este proceso que se abre, esté, conducido por el mismo fiscal que enjuició al Chapo Guzmán, las mismas instancias judiciales que han tenido a su disposición a lo largo de este reciente juicio en contra de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, nos conducirá algo así a una investigación en red, es decir, una suerte de maxi proceso, algo que conduzca a responsabilidades adicionales a las que ya de por sí tenga García Luna en individual? Sí, yo creo que tiene cierta lógica que haya sido esta misma corte, porque de allí surgen los testimonios durante el juicio del Chapo Guzmán que comprometen a García Luna, el de Zambada y el de otros. Por eso, desde mi experiencia, lo que generalmente hace el gobierno de Estados Unidos en estos casos es ir, digámoslo así, expurgando, sacando los datos de un proceso tan masivo como el de Chapo Guzmán, ir clasificando las prioridades que tiene de acuerdo con las pruebas para presentar acusaciones con las personas que resultaron implicadas por sus propios testigos. Yo creo que debemos esperar que después de esta acusación vengan más, porque hay muchos más nombres que se mencionaron en el juicio y no por los abogados de la defensa, no por testigos de la defensa, sino por testigos del gobierno de Estados Unidos. Es casi una obligación de los fiscales de este caso que si encuentran que uno de sus testigos no solamente habló del Chapo Guzmán, sino implicó a otros funcionarios o narcotraficantes, presentar esa investigación ante el gran jurado, como explicaba Penny, y a partir de eso formular cargos. Entonces, lo que viene, yo creo que es una escalada de casos de que surgen del caso mayor, que es el del Chapo Guzmán. Lo que viene, sí, buena frase, lo que viene, Penilei, se antoja realmente una circunstancia histórica para México, por los personajes involucrados, por los personajes mencionados en el juicio del Chapo Guzmán, Penilei. Sí, mira, y aquí es importante volver a un cuestionamiento que creo que sí hemos visto en algunos medios, y es cuando nosotros en Univisión Investiga, lo recuerdo claramente, Gerardo estaba en Nueva York y salieron algunas de estas declaraciones. Lo que hicimos nosotros en Univisión Investiga fue buscar a la Fiscalía Federal de México, en ese momento todavía era gobierno de Peña Nieto, y preguntarles, bueno, ¿ustedes qué van a hacer con todos estos nombres? Recordemos que desde el primer día del juicio, desde el statement inicial de la defensa, se empezaron a hablar de sobornos y de nombres. Y la respuesta de la Fiscalía era, bueno, nosotros no tenemos obligación de investigar testimonios hechos en un juicio en el extranjero. Eso fue la respuesta. Varias veces preguntamos si iban a investigar o iban a dar seguimiento, y la respuesta de México fue que no. Ahora sale esto y en muy pocas horas el gobierno mexicano sale a decir, nosotros también lo estamos investigando y lo queremos extraditar. Entonces yo creo que una buena pregunta en este momento para el gobierno de México es, si así como supuestamente siguieron el caso de García Luna sin que lo dieran a conocer a la prensa, también están siguiendo otros casos que no sabemos, porque el juicio del Chapo es un rosario de nombres, y en varias historias que hicimos para Univisión, incluso le llamábamos que era un juicio a la corrupción en México, la cantidad de detalles sobre cómo operaba, cómo había protección al cartel de Sinaloa a partir de los testimonios que nos dan un enorme panorama de toda la red de protección en todos los niveles que tenía el cártel. Realmente es algo que sí tiene mérito para las autoridades mexicanas, y lo que nos gustaría saber ahora es si realmente van a investigar más allá de este caso que revienta en Estados Unidos y que rápidamente salen a decir aquí que ellos también están llevando. De forma reactiva. Te tomo la palabra, Penilei. Gerardo, permítame compartir con ustedes y para el público lo que el presidente mexicano dijo precisamente sobre García Luna, y bueno, vamos a ver si esto que dice López Obrador contesta en algo lo que estás planteando, Penilei. Es una investigación, como es sabido, que se lleva a cabo en Estados Unidos a partir de la
detención y extradición de Guzmán Loera. Se hacen las investigaciones y al parecer de ahí resulta la implicación de Genaro García Luna. No, lo que ya se sabe es bastante fuerte porque es el mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Guzmán Loera. Es parte de la misma investigación. No es algo que haya surgido de último momento, lleva tiempo de esa investigación. Está en curso la investigación. García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio. La acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Entonces, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad. Pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable. No, ese es el otro, ¿no? También que se anda diciendo de que ahora que vino el procurador se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna. Pues no, primero porque no me corresponde a mí tratar este asunto, eso es de la Fiscalía. Si ellos tenían la investigación, el procurador se reunió con el fiscal, no estuve yo presente en el encuentro, no sé si se trató, eso lo tiene que plantear el fiscal. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón. Bueno, esto es parte, Gerardo Reyes, Penilei Ramírez de Univisión, de lo que dijo el presidente López Obrador el día de ayer. Más allá de las consideraciones políticas de si esto o no sirve para atacar a Felipe Calderón, pues está lo que están ustedes escuchando. Gerardo, ¿cómo lo viste? Pues tomo la palabra del presidente diciendo son acusaciones bastante fuertes. Sí. Yo creo que esa expresión debía aplicarse no solamente a lo de García Luna, sino a los demás funcionarios y exfuncionarios que surgieron, que fueron citados en este juicio. Es que yo tengo la impresión de que el gobierno de México jugó a echarle tierra a una cosa que se le convertiría en un fantasma que lo va a perseguir durante estos años. Es decir, ya ese juicio ya pasó, no vamos a responder, ya nadie la apuestan al olvido, nadie se va a acordar de eso, y poco a poco empiezan a resucitar esos cadáveres que había tratado de esconder. Lo ideal hubiera sido, considerando que México tiene una relación, digámoslo, tan narcotizada con Estados Unidos, donde el narcotráfico es tema prioritario, lo ideal hubiera sido un pronunciamiento del gobierno diciendo tomamos muy en serio
lo que se está revelando en el juicio del Chapo Guzmán, y vamos a investigar y a ponernos de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para compartir pruebas que nos lleven a comprobar, a demostrar o no la conducta que está cuestionada en ese juicio. No lo hicieron en su momento, pero lo pueden hacer ahora. Penilei, por supuesto, con este detonador de García Luna, bueno, hay una reacción inmediata, dicen aquí también estamos investigando. Vamos a ver qué hace la Fiscalía General, porque efectivamente el volumen de, llamémosle, insumos judiciales que ha generado este juicio al Chapo Guzmán es enorme. En efecto, es enorme. Nosotros, pues en Univisión Investiga hicimos varias piezas durante la cobertura y un largo trabajo después, y lo que se dijo en el juicio del Chapo y las pruebas que se presentaron en el juicio del Chapo sí servirían para abrir varios procesos de investigación en México de distinto índole, de índole criminal y de índole administrativa a través de la Secretaría de la Función Pública. Y aquí quiero apuntar algo que no dije al principio. Cuando nosotros publicamos esta investigación que dirigió Gerardo que llamamos el proyecto secreto sobre esta oficina alterna de la Secretaría, que fue en marzo de este año, consultamos a la actual Secretaría de la Función Pública y ellos nos dijeron que no podían investigar el caso porque había prescrito ya en el ámbito administrativo, pero que sí podrían abrirlo si había un interés particular en el caso. Entonces no sabemos si así como puede haber otros casos que a lo mejor prescribieron en el ámbito administrativo, pero se puedan recuperar en una causa penal, y ahí sí me parece que habrá mucha lupa sobre el trabajo de la Fiscalía Federal Autónoma, tomando en cuenta también que está dirigida por un hombre que conoce bien a García Luna, que es Alejandro Gertz, y que conoce muy bien el caso del Chapo, porque era el secretario de Seguridad Pública cuando el Chapo se fugó de Puente Grande en el año 2001. O sea que no son temas que sean ajenos al fiscal, son temas que él conoce. Incluso hace algunos años, para otro trabajo especial sobre el Chapo que hicimos en Univisión Investiga, nosotros entrevistamos a Gertz y él tenía muy claro el panorama del caso, así que sí esperaríamos que el seguimiento que está dando el gobierno mexicano ahora sí vaya con lupa a todas esas otras declaraciones. Sin la menor duda, pues yo les pido a los dos que sigamos hablando porque ha sido muy, muy importante para nosotros poder escucharlos el día de hoy y siempre, pero en este momento donde pues todas las tareas de periodistas como ustedes, todo lo que se ha publicado y se ha dicho a lo largo de estos últimos años, hoy toma una dimensión totalmente distinta una vez que se abre precisamente este proceso judicial en Estados Unidos y en México ahora. Y bueno, todo aquello publicado, constatado periodísticamente hablando, tiene un valor enorme, lo ha tenido siempre, pero ahora tiene una dimensión de otra naturaleza por obvias razones. Así que a los dos les mando un abrazo y les agradezco muchísimo que estén aquí. Gerardo Reyes, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Igualmente al director de Univisión Investiga y a Penilei Ramírez. Penilei, gracias por estar aquí, Penny. Muchos saludos para ti, Carmen, y muchos besos ya prenavideños a toda la audiencia. Exactamente. Feliz Navidad, Gerardo. Penilei, vaya fin de año, ¿no? Siempre nos toca. Oye, Gerardo, y no te preguntamos del impeachment, que ya sería demasiado esta mañana, ¿no? ¿Qué crees? Exactamente. Bueno, yo creo que el presidente va a salir bien librado de esa prueba y posiblemente fortalecido desde el punto de vista electoral. No es algo que deseen muchos, pero ese puede ser el epílogo más probable. Imagínate, eso lo dices tú, epílogo más probable. Bueno, me paraste los pelos de punta, para decirlo, con lo que estás diciendo. Hay que reportar cosas tristes también. Hay que reportar cosas tristes y este es tu análisis y viniendo de ti hay que tomárselo muy en serio. Pues seguiremos hablando, Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Bueno, igualmente, Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga. Penilei, ¿qué te pareció? Bueno, pues ya nos dejó este regalo, Gerardo, de su análisis para el impeachment. Pues yo llevo 5 años trabajando con Gerardo y suele tener razón, así que es mejor tomarlo en serio. Bueno, esperemos que se equivoque alguna vez y esperemos que sea en este caso. Vamos a ver cómo termina este proceso, pero por lo pronto este día es importante precisamente en Estados Unidos con motivo de lo que va a ser pues la votación para está sucediendo ahorita con el tema de los artículos del impeachment y las imputaciones al presidente de los Estados Unidos. Penilei, gracias de nuevo, gracias y muy buenos días. Muy buenos días para todos. Igualmente, Carmen. Un abrazo, Penilei, gracias a los dos. Pues vaya
Vaya recuperación de información que hemos podido tener esta mañana con los dos colegas periodistas. Esto que contaba Penny Day sobre una de las piezas clave de sus investigaciones que tiene que ver con una multa. Aquella historia que contó Univisión de cómo en noviembre de 2015 Genaro García Luna, que era pues ya exsecretario de Seguridad Pública de México, lo multaron porque se pasó un alto ahí en Miami. Estaba conduciendo, se pasó un alto y la papeleta de la multa pues se registró una dirección. Y esa dirección que dio García Luna como su domicilio en Miami dio la pista para investigar dónde vivía García Luna. Y bueno, pues se toparon los colegas de Univisión con esta casotota de varios baños, cuartos, ya sabe, de estas casas estilo Florida, Miami. Y bueno, se calculaba en una mansión de más de $3 millones. Ese elemento que se pudo constatar periodísticamente de esta manera nos daba cuenta precisamente del tipo de patrimonio que logró construir García Luna. Y bueno, tal como lo dice el reportaje de Univisión Investiga, la multa contenía esta prueba clave de la relación de la que García Luna, pues obviamente no tenía interés en hablar, que era precisamente el tema del patrimonio forjado y que le permitía vivir en una residencia con estas características. Los colegas de Univisión citaron en su momento el trabajo de Julio Roa, del portal En la Política, y bueno, pues ahí se dio cuenta de que esa multa, que hasta ese momento era desconocida, contenía esa prueba clave para identificar la relación de la que García Luna no había querido hablar por años. Leo una parte de este reportaje muy importante: su nexo con un corporativo de inteligencia que gozó de cuestionados privilegios en México cuando él estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad, según lo logró establecer Univisión en asociación con Julio Roa de este portal En la Política. La corporación fue además favorecida con un contrato de adquisición de un programa para rastrear información e interceptar comunicaciones. Se habló en ese momento de los registros de la residencia que consultó Julio Roa en ese momento y que mostraban cómo García Luna pues se había mudado ahí en febrero de 2013, poco después de que había ya dejado de ser funcionario del gobierno mexicano. Y bueno, pues otros elementos de información que se fueron registrando, que se fueron investigando, lograron mostrar que García Luna también tenía una posesión de un penthouse valuado en más de $2 millones en Florida también, y que ocupó ese penthouse con su esposa entre 2016 y 2018. Es decir, la estancia y la residencia de García Luna en Estados Unidos está más que documentada en lugares que, bueno, es difícil identificar cómo fue posible que los pudiera poseer o adquirir, según sea el caso, con los ingresos que habría podido tener como funcionario público en México. Es parte de las exclusivas y de los secretos incómodos de García Luna, como lo ha reportado Penilei Ramírez en marzo de este año, que lo comentaba hace rato la propia Penilei. Así funcionó en México una oficina privada de seguridad que usó a funcionarios de la guerra contra el narcotráfico. Y ahí están los documentos, ahí están los testimonios obtenidos que muestran cómo este grupo de personas relacionadas con la seguridad pues estuvo trabajando en esa oficina privada, propiedad de ese grupo empresarial de amigos de quien fuera secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, mientras estaba en funciones en el gobierno de la República. Es otro de los elementos que hay que recordar y traer a la mesa para decir, bueno, cuántos elementos deberán investigarse ahora de forma judicial en torno a Genaro García Luna en Estados Unidos y ahora que se anuncia en México. Así que, bueno, esta historia dará mucho de qué hablar. El personaje es un personaje clave, un personaje fundamental en lo que ha pasado en México en los últimos sexenios, y por eso es tan relevante, tan de primer orden, la detención en Texas del señor Genaro García Luna. Las implicaciones de esta investigación pueden ser enormes, por lo que uno puede suponer sea una realización en red de una investigación judicial que ya inició con el Chapo Guzmán y que ahora tiene
a García Luna en la cárcel. ¿Cuántos mencionados en el juicio? Como dice Penilei y Gerardo Reyes. Bueno, pues ahí está un conjunto de cosas, una montaña de información judicial, insumos judiciales de primer orden, como digo, porque son declaraciones hechas bajo juramento, son testimonios presentados por la defensa y por la fiscalía que acusó al Chapo Guzmán, son grabaciones, son documentos, son fotografías, son un montón de cosas que están ahí en este archivo judicial que ahora tiene este nuevo capítulo cuyo nombre es García Luna. Estamos hoy también siguiendo de cerca lo que han declarado en las últimas horas, en esta misma semana, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto, que nos habla de las cuentas congeladas en México, de García Luna y de algunos de sus familiares. Vamos a ver qué alcance tiene esto. Vamos a ver si la actuación de la Fiscalía General es reactiva, como dijo Edgardo Buscaglia, o ya tenían de antes una investigación abierta y una carpeta de averiguación ya en curso. Bueno, todo eso tendrá que irse conociendo y veremos de qué tamaño será todo esto.